Damas y caballeros, pues les recuerdo que este webinar es completamente gratuito. Es para seguir promoviendo PHP de manera profesional. Estas ocasiones estamos trabajando y estamos viendo con esta guía que están haciendo, que es de PHP Right Way, que es precisamente la forma correcta de PHP. Es una de las guías que nos va a ayudar a conocer mejor PHP y claro que realizaremos más cosas para seguir promoviendo PHP de manera profesional. Me presento, damas y caballeros, soy Claudio Morales. Eh, soy el coordinador, el organizador y demás cosas de la comunidad de PHP, que efectivamente pues me encanta promover PHP. En todos lados me pueden encontrar como @pronware. Ahí me pueden ustedes buscar para poder platicar, ver qué es lo que podemos hacer, qué podemos trabajar para conocer más acerca de PHP. ¿Sale? El día de hoy vamos a trabajar con PHP y programación orientada a objetos. Les comento que pues todos estos webinars la intención es de que entren y más que nada, damas y caballeros, porque se está grabando ya. Damas y caballeros, si me estás viendo en YouTube, pues la intención de estos webinars no es tanto que lo veas en YouTube sentado después, sino que la intención es de que entres y puedas resolver tus dudas, puedas resolver tus dudas en vivo y podemos ampliar más el tema. Entonces, estos webinars están destinados para que puedas entrar y hacer más enriquecedor la clase con tus dudas, preguntas o comentarios y así podamos generar más conocimiento. Entonces, estás invitado para que te registres a los webinars. Está el requisito principal que les estamos dejando, damas y caballeros, es de que, bueno, se registren en el portal de la comunidad de PHP. El, el registro o el requisito principal es que tengan su perfil actualizado. Hay grandes ventajas para tener tu perfil actualizado, para que pongas tu nombre, ciudad, país, exámenes en los que has participado, pongas específicamente la experiencia en PHP que tengas, tu experiencia profesional, nivel inglés, nivel de conocimiento de diferentes herramientas web que te ayuden, redes sociales y demás. Entonces, el crear tu perfil no solamente te va a servir para entrar a los webinars, sino que te va a servir eh, para poder participar en otras actividades. Y bueno, pues vamos a continuar. Recuerden que van a poder ver el webinar en nuestro canal de YouTube. Este es nuestro canal de YouTube, YouTube diagonal user, diagonal comunidad de PHP. Aquí pueden encontrar el webinar pasado, el meetup pasado que hemos hecho. Aquí van a poder ustedes encontrarlo. Tenemos el meetup, tenemos el webinar de hace 8 días y van a poder seguir encontrando más videotutoriales y más material para que ustedes puedan participar. ¿Sale? Eh, Facebook, Twitter, tenemos Facebook, Twitter. Si viven en la Ciudad de México, pueden entrar al Meetup Comunidad de PHP, donde nos reunimos cada mes para platicar más cosas de PHP. ¿Sale? Y bueno, espero que ya todos ahí me escuchan todos, damas y caballeros. Alguien me dice que no escuchan. Alguien me dice que no está escuchando. Todos me pueden confirmar que sí están escuchando, damas y caballeros. Sí, sí escuchan bien. Perfecto, muy bien. Entonces, damas y caballeros, dentro de los requisitos de los talleres o de los webinars, se les invitó para que pudieran tener su entorno de trabajo ya listo. Pueden tener un LAM, pueden tener un background como lo tengo yo aquí. Eh, Ustedes ya lo pueden ver. Que, bueno, mi background está funcionando correctamente, está corriendo bien, el sitio como tal, mi localhost, está funcionando correctamente. Entonces, el tener un entorno de desarrollo con Linux sobre cualquier plataforma, pues ayuda a que podamos estandarizarnos correctamente en todo este tipo de cosas, ¿sale? Y pues vamos a estar trabajando en mi servidor local. Listo. Y se escucha perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. En el
En el webinar pasado platicamos acerca de que era el primer tema que vimos, es el estilo de codificación, una guía de cómo estábamos codificando. Después, ahorita vamos a pasar a este punto, que es las prácticas de la programación, y el primer tema es los paradigmas de la programación, donde pues obviamente nos explican que debemos de empezar a trabajar con la programación orientada a objetos. Entonces vamos en orden de lo que se está viendo en esta guía. Estamos viendo esta guía, qué es lo que se está realizando, y una de las cosas es de que se trabaje con la programación orientada a objetos. Entonces, es muy importante que para poder empezar a trabajar con programación orientada a objetos, hayan visto el video tutorial, en el requisito estaba, y estaba el enlace que les daba la guía de estilo para que podamos ir avanzando rápidamente y sepan cosas básicas de PHP para que podamos avanzar. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a iniciar es que vamos a tener mi archivo. Todos deben de tener un archivo, todos deben tener un entorno de trabajo para que puedan seguirnos correctamente. Y vamos a iniciar con nuestro archivo. Vamos a declararlo con los caracteres. Y este archivo no va a contener nada más aparte de PHP, por lo tanto, como la guía de estilo nos dice, pues simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con index.php. Este index.php va a estar en la carpeta número 2, donde vamos a estar nosotros trabajando y vamos a estar haciendo diferentes cosas. Entonces, en este archivo, ya tenemos nuestro archivo guardado. Hay que asegurarnos, como bien está la indicación, hay que guardar con una codificación que no sea con boom. Ya está guardado con solamente UTF-8. Solamente tenemos nuestra codificación inicial de PHP, nuestro carácter especial, y en la parte de abajo no vamos a tener absolutamente nada. Si yo me voy a mi navegador y entro a la carpeta, pues ya tenemos ahí nuestro archivo funcionando. ¿Vale? Entonces ya podemos nosotros estar trabajando correctamente en PHP y podemos estar haciendo nuestros ejercicios. Bueno, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a empezar a trabajar con programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer, y aquí es muy importante, y tenemos que seguir con la guía de estilo, es de que ya tenemos el archivo que llama a nuestro sistema, pero vamos a tener otro archivo donde vamos a declarar nuestra clase. Entonces recuerden que también se nos indicó o se nos recomendó que tuviéramos clase 1.php, en donde tuviéramos un archivo donde se va a operar y tengamos un archivo donde vamos a declarar nuestro código. ¿Sale? Entonces, esta es la forma en la que tenemos que trabajar. Tenemos uno donde hacemos operaciones, metemos reglas y demás, y otro archivo donde vamos a declarar nuestras clases, funciones o lo que nosotros tengamos. Entonces, en base a esto, vamos a poder trabajar y vamos a declarar nuestra primera clase. Recuerden que nuestra primera clase o las reglas que se nos comentaron para trabajar con clases, pues vamos a declarar con la palabra reservada class y vamos a poner nuestra clase, que en este caso voy a declarar para que se vea un poquito más claro todo este concepto de qué es la programación orientada a objetos. Para que podamos ver qué es la programación orientada a objetos, vamos a crear una clase que posiblemente todos conozcamos, ¿sale? Se va a hacer la clase ser humano, ¿sale? Entonces, recuerden que tenemos este tipo de nomenclatura donde vamos a decir que tenemos la clase, el nombre de la clase. El nombre de la clase va a ser recomendado que se utilice con mayúscula en las palabras y dejemos nuestras llaves en la parte de abajo y empecemos a trabajar con tabulaciones. Si se alcanzan a ver, cuando yo doy una tabulación, para indicar que tengo una profundidad, son 4 espacios. No es una tabulación como tal o es un espaciado como un tabulador. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. El primer tema que hay que ver con las clases es que una clase es un entorno de un plano, una guía de codificación de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, una primera función que nosotros tenemos que declarar o que tenemos que
tenemos que siempre declarar, y es bueno que nosotros la estemos utilizando, es también precisamente que vamos a poner public function y vamos a declarar un método. Este método va a ser el método constructor. Este método va a ser, es el método constructor. Este método lo que estamos haciendo es reconstruirlo o lo estamos recreando, le estamos dando esta declaración. Es una declaración para poder indicar que vamos a trabajar con un método que se va a ejecutar al momento en que la clase que yo estoy declarando aquí, que esta clase ser humano, al momento en que se instancia un objeto, este método en automático se va a ejecutar. Este método no es para construir la clase. Este método se ejecuta en el momento en que construimos o en el momento en que se instancia un objeto de nuestra clase. Y con esto precisamente vamos a ejemplificar una acción. Entonces vamos a poner un echo objeto nació. ¿Sale? Entonces con esto lo que estamos diciéndole es que cuando se instancie la clase ser humano, vamos a ejecutar o se va a ejecutar este método de manera automática sin que nosotros tengamos que ejecutarlo. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es aquí un include y vamos a poner clase 1.php y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, humano iba a ser new clase ser humano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en nuestro archivo de nuestra clase? Lo que nosotros hicimos fue declarar una clase. Simplemente es instanciarla y declararla aquí. La intención es que aquí no hagamos operaciones que afecten al flujo del archivo y que lo hagamos desde alguna otra parte. ¿Sale? Entonces, cuando yo le doy recargar, me dice y me sale un mensaje, si ustedes se alcanzan a ver, que dice objeto nació. Esto es porque precisamente lo que hicimos es que en un archivo declaramos una clase, declaramos un método. Este método se llaman métodos mágicos, se ejecutan de manera automática sin que nosotros lo ejecutemos y existen muchos métodos que ustedes deben de conocer y que ustedes van a revisar. El funcionamiento depende de cada uno de los métodos. Este método en especial funciona en el instante mismo en que se instancia una clase. Y cuando nosotros incluimos un archivo o hacemos después, posteriormente vamos a trabajar con el namespace, cuando ustedes están precisamente declarando un objeto, yo aquí estoy declarando un objeto y lo estoy instanciando de esta clase que está en este archivo. Y en ese instante se ejecuta este objeto que se llama nació. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, damas y caballeros? La recomendación es de que cada vez que ustedes cada vez que ustedes empiecen a hacer ya sistemas, empiecen a programar pensando en clases y que obviamente es recomendable que siempre trabajen con un método constructor para que ustedes vean y trabajen y hagan los efectos, ¿sale? El constructor siempre les va a ayudar para instanciar o para declarar o inicializar su clase en que están trabajando. Y existen diferentes métodos, obviamente ustedes los van a tener que estar conociendo más. En este webinar vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda de programación orientada a objetos. Posiblemente dediquemos algún otro webinar para andar en algún tema especial de la programación orientada a objetos en- específicamente para que podamos ver algo en especial. Este es un webinar y esto que están ustedes viendo fuera de línea también, pues es un webinar para poder dar la introducción a la programación orientada a objetos. Y aquí lo que voy a poner es que objeto muere. Ok. Entonces, nace. Es un
vamos a declarar como eh, vamos a declarar precisamente como si fuera un bebé, es como un ser humano, o sea, nada más vamos eh, a decir que esto nace y muere. ¿Y esto cómo se demuestra o cómo se ve? Pues precisamente en este instante, si yo aquí pongo afuera, fíjense que el mensaje, como va a aparecer, obviamente se ve muy encimado. Entonces vamos a poner simplemente un BR antes y después para que se haga el salto de línea. Obviamente salvamos nuestro archivo y vean, nuestro archivo o nuestro sistema lo que está haciendo es de que en esta línea, en la línea número 2, en la línea número 3, se crea un objeto, que es este, y se muestra el mensaje que dice objeto nace. Yo, por afuera del sistema, indiqué que existe una línea que voy a poner en pantalla. Fíjense, en la línea número 3, en la línea número 5, estoy indicando que simplemente aparezca el texto que diga afuera. Entonces ya estamos viendo el flujo de navegación de nuestro sistema y si se fijan, de repente aparece el mensaje que dice objeto muere. Pero yo aquí no estoy haciendo nada más, o sea, de hecho está súper limpio, la línea 5 es la última, lo volvemos a recargar, es la última línea que se ejecuta, es la línea 5. PHP reconoce que esa es la última línea y listo. Debería de acabar ahí. Sin embargo, ejecuta una acción que es mandar a pantalla un objeto muere. ¿Por qué se ejecuta este método o ese mensaje? Es porque el método que declaramos o que indicamos las instrucciones que debe de tener se llama el destruct y es un método mágico que nos va a permitir indicar qué es lo que tiene que hacerse cuando el objeto que se creó, que es este, en este momento cuando se muere. Y el PHP cuando vamos a hacer que un objeto se muere de manera tradicional, es que, bueno, vamos a declarar que se muere cuando se termina el código o podemos hacer esto, que es humano, y lo podemos declarar a null. Recuerde que las variables de tipo booleano o de tipo único se tienen que declarar así. Entonces, otra cosa. Entonces, bien. Entonces, ahora lo que hicimos es que vamos a nosotros a declarar en qué momento va a morir nuestro objeto. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo creo mi objeto y nace. Estoy mandando un mensaje y en esta línea número 5 lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo que el objeto con la asignación igual a null, es decir, el objeto muere. Entonces, este objeto aquí yo, implícitamente aquí yo ya le estoy indicando que este objeto ya murió. Entonces, tiene que ejecutarse este método que está aquí, que se llama, o esta acción que es método muere, a partir de la acción que yo le puse de que cuando lo destruyan se ejecute esta acción. Y si se fijan, yo acá puse otro mensaje porque es parte de mi flujo de mi archivo de PHP y este flujo me permite seguir haciendo otras cosas a pesar de que el archivo, a pesar de que el objeto se murió. Entonces podemos de manera natural esperar que al término del sistema se muera el archivo o la mejor recomendación es de que ustedes vayan determinando cuándo tiene que morir sus objetos y tienen que liberar espacio, liberar la memoria y tienen que hacer cosas. Entonces aquí se determina para limpiar variables, para hacer desconexiones, para hacer algunas transacciones que nosotros tengamos ya programadas y este se va a utilizar, el método construct se va a utilizar para que nosotros podamos declarar acciones iniciales. El tema de nuevo de programación orientada a objetos es, ok, acabo de declarar una clase que es un conjunto de acciones que es superior a una función porque una función solamente tiene unas acciones. Entonces en una clase voy a declarar muchos métodos que son estos, son muy parecidos precisamente a las funciones tradicionales que ustedes pueden llegar a hacer, pero tienen la finalidad de que le pertenecen a una clase y tienen ciertas reglas específicas. ¿Sales?
¿Por qué se recomienda hacer dos archivos? Bueno, es una de las recomendaciones de estilo de codificación y se recomienda para poder tener limpieza en la declaración y aquí no tener que meter operaciones que son estas operaciones que yo estuve haciendo aquí. Estas afectan a este archivo, pero aquí precisamente queda limpio y es más fácil leer este archivo para poder nosotros estar trabajando, ¿sale? Entonces es una recomendación de estilo de codificación. ¿Qué pasa si pones todo junto? Pues se ejecuta, no es ningún problema, simplemente pues se va a ver feo, se va a ver mal y no vamos a poder entrar en un estándar en donde todos podamos estar viendo y reconociendo un mismo texto. ¿Qué ejecutas el null y después el destruct? ¿Qué ejecuta el null? El null, repito de nuevo, el null, esto lo que hace es que le estoy declarando un vacío a esta variable o objeto, por lo tanto lo que tiene adentro se muere, que es el objeto, y precisamente se declara que la muerte del objeto. ¿Sale? Eh, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Seguiremos tratando de leer las preguntas y dudas, porque la misma intención de este webinar, recuerden, es de que podamos nosotros tener una, un flujo más importante entre la información, entre que ustedes que están viendo y yo que estoy ayudándoles, y los instructores que quieran también venir a dar webinars aquí con nosotros. Entonces, no se esperan a nada más verlo en YouTube, sino participen en los webinars, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues simplemente son métodos que se hay que declarar para que una clase exista y que podamos nosotros trabajar. Vamos a declarar un método, public function, y vamos a declarar un método que se llame hablar. Vamos a ver que los métodos tienen alcances o visibilidades, que es público, que quiere decir que cualquier objeto puede llamar este método, y este método nosotros lo vamos a declarar igual con una acción donde pues ustedes que creen que vamos a hacer al hablar, al método hablar, escribir mensaje, vamos a ponerlo para que vean mensaje. Ok, el, el nombre, en los nombres de los métodos que nosotros declaremos, recuerden que están con la guía, que es utilizar el camel case, que es la primera palabra toda en minúsculas y la segunda palabra y tercera y así sucesivamente, vamos a escribir la primera letra en mayúsculas. Este es camel case, que es muy diferente a este tipo de escritura, porque aquí sí todas las primeras palabras inician en una mayúscula y aquí solamente a partir de la segunda. Y vamos a poner yo escribo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un ser humano, cuando pone un escribir mensaje, cuando ejecuta el método escribir mensaje, pues escribe algo, ¿no? Escribe un mensaje. ¿Cómo vamos a acceder a esta acción? Pues simple y sencillo, vamos a declarar que esto no lo vamos a ocupar ahorita porque pues ya demostramos cómo se muere un objeto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que decirle al humano, ¿cómo voy a acceder a un método? Pues voy a escribirle el símbolo de guión mayor que, y esto me va a servir para acceder a métodos y propiedades de este objeto que pertenece o que lees a esta clase. Entonces voy a escribir el nombre del método que se llama escribir mensaje y voy a poner los paréntesis para poder utilizar el envío de parámetros a ese método si es que existiera. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí ya es que creé el objeto y estoy escribiendo un mensaje. Ahora lo que vamos a hacer es que siempre vamos a dejar un salto de línea después del objeto de construcción y un salto de línea antes de que muera por cualquier cosa. Entonces vean qué es lo que estoy haciendo. Creo mi objeto y mando llamar un mensaje, un método. Entonces lo guardo y cuando yo lo ejecuto, no lo ejecuto bien. Ok.
Ya, porque me había faltado guardar la clase, el archivo de la clase, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace? El objeto nace y se escribe o se ve que está mandando un mensaje que dice yo escribo. Esta acción de yo escribo proviene de el acción en la línea número 4, que es el acceder a un método que tenemos que se llama escribir mensaje. Ahora, existen diferentes tipos de visibilidades. Por ejemplo, público quiere decir que este método puede ser accedido desde el objeto, desde adentro de la clase y desde clases que hereden mis funcionalidades. Aaron pregunta que si después de matar un objeto este ya no se puede utilizar. No, efectivamente no. Después de que nosotros le ponemos un null, precisamente el objeto se pierde. Ya no hay nada ahí. No se puede utilizar de nuevo ese objeto. ¿Los métodos constructores pueden tener parámetros? Sí, sí pueden tener parámetros. La función destruct debe de ser la primera. Pueden el orden que lo pongan, construct o destruct, puede ser el orden que ustedes quieran colocar dentro de su clase. No importa el orden. O sea, si yo la declaro esta acá arriba, si yo pongo destruct acá arriba, se declara y funciona el sistema correctamente. ¿Por qué? Porque esto, damas y caballeros, y esto es un buen tema para que lo aprovechemos, para que vean el tema de este paradigma, es que muchas veces ustedes han trabajado pensando que el flujo es de arriba hacia abajo y se ejecutan y tienen el orden de importancia de arriba hacia abajo. Entonces, así como se tiene aquí, es decir, primero incluyo el archivo, después creo el objeto y después ejecuto el método. Y en las clases, adentro no hay un flujo de trabajo. Es decir, no quiere decir que primero va a ejecutarse destruct, no quiere decir que después va a escribir mensaje y después va a tener esto, sino lo que vamos a hacer es que precisamente lo único que hacemos es declarar los métodos que existen, mas no declaramos el orden en que se ejecutan, porque el orden en que se ejecuta va a ser dictado por el objeto. Él va a decidir qué es lo que quiere hacer. Obviamente, el objeto, lo primero que va a ejecutar cuando se declare, no por ser el primer método, sino porque es el método constructor, va a ser este. El último que va a ejecutar cuando se destruya va a ser este, simplemente porque es el que se utiliza para las destrucciones, no porque esté declarado al final. Obviamente les recomendaría que precisamente los métodos mágicos que ustedes tengan los declaren en la parte superior para que los tengan bien identificados y a partir de ahí ustedes puedan estar trabajando. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestros métodos mágicos que sirven para algo. Ahora vamos a ver precisamente el alcance. El tema es el alcance porque ya declaramos que los públicos se pueden ejecutar desde el objeto. Ahora sí, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos private? ¿Qué pasaría si yo declaro que este método que está aquí ya no es público, sino lo voy a declarar como privado y lo mandamos llamar de la misma manera, es decir, desde el objeto? En mi navegador me va a decir que tengo o que estoy mandando llamar un método privado de la clase ser humano que se llama escribir mensaje. Es decir, que este método que está aquí, este, solamente puede ser llamado, solamente puede ser invocado desde adentro de esta misma clase. No puede ser invocado desde afuera, es desde el objeto. Esto nos da muchísimas cosas a que declaremos nuestras funcionalidades. Felipe Herrera. Algo importante es, hola, buen día. Los parámetros se pueden pasar por post o por get. Es muy importante que vean el tema, es que esto es el backend, damas y caballeros. Esto es el backend. Esto utiliza el backend. Si ustedes me dicen que si pueden pasarse por el método get o por el método post los parámetros por aquí, no. Esto no es una referencia de una llamada
no es un método que se traiga de una URL o de una navegación. Es precisamente la navegación que nosotros tenemos. Yo aquí tengo un index.php. Este index yo le puedo poner a es igual a 2. Y fíjense, tan simple y sencillo. Es muy importante este tipo de cosas. Posiblemente nos desviemos a lo mejor del tema, pero es importante, así se va a enriquecer el webinar y es importante que lo vayamos viendo, ¿vale? Fíjense, aquí está mi sistema y aquí está una URL que tiene un método, un parámetro por la URL, que es el método get, o puede ser por el método post. Es decir, los dos son por lo mismo. Sin embargo, llegan por diferentes arreglos. Simplemente es eso. Entonces, a es igual a get a, ¿sale? Entonces, si yo imprimo dato, si yo imprimo dato, que puede llegar por el método get o por el método post, ¿sale? Esta forma es la misma por los dos métodos. Y estoy escribiéndolo, fíjense, lo estoy escribiendo en la URL en el archivo index, ¿sale? Por lo tanto, va a ser invocado antes de que el objeto crezca, ¿sale? Entonces, antes de que el objeto nazca, yo estoy utilizando esto, ¿sale? Este es un flujo de trabajo normal que ustedes están haciendo para Felipe, muy importante. Esto simplemente me sirve para cachar o obtener la información que llegó por la URL o por un formulario, es lo mismo, y lo estoy manejando. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Es que no le voy a pasar que aquí por el método get pasarles los valores a las clases. No, la intención es que yo se lo ponga a, por ejemplo, a escribir mensaje, le diga, ok, lo que yo quiero es que cuando tú hagas esto, cuando tú escribas un mensaje, quiero que obtengas el valor que viene de la URL y lo imprimas. ¿Qué es lo que va a hacer? Es que ahora, precisamente, hay que borrarlo acá. Ahora me dice el objeto nació y ejecuta la acción que dice dato 2. Es decir, este dato que está pasando aquí por la URL que llega a nuestro archivo index no es de que se lo pasemos por la clase, sino que la clase lo que hace es obtener este valor y al obtenerlo lo podemos nosotros estar trabajando. ¿Sale? Por lo tanto, aquí no se fue necesario incluir que venga de la URL y pasarlo al objeto, sino que el objeto en sí mismo es el que obtiene la información que viene de un método get o de un método post. No es necesario ponerlo. ¿Sale? Felipe. Listo. Espero, Felipe, pasar las variables. No sé a qué te refieres con que se les puede pasar las variables, Felipe. ¿Le puedes pasar las variables que quieras? Pues aquí yo puse un get y puede que aquí tenga 100 gets, 100 variables por un método y las obtenga aquí o tenga un método, un formulario con miles y cosas y cuando mande llamar obviamente el objeto, el método lo voy a ejecutar. Vean, si en este caso no mando llamar el método, cuando yo ejecuto las cosas, vean, simplemente me dice el objeto nace y muere y nunca se invocó y nunca se utilizó o no vimos que utilizara este valor que viene en la URL porque no lo estamos ejecutando. Es decir, no estamos mandando llamar el método que está ejecutando o que está tomando acción de esto. Y recuerden que el método se puede obtener, este dato se puede obtener en todos momentos porque no es a partir de una acción. Es decir, vamos a poner dato 1 y vamos a poner acá el dato 0 porque es donde nace. Y acá vamos a poner el dato final. Fíjense. Y lo pusimos al revés. Dato 0 y dato final. Final. Entonces vean, el objeto nace y me dice que el objeto en el método existe la llamada
o el mensaje que dice dato cero, es decir, que está obteniendo este dato, y lo hace. Después, precisamente lo que hace es que antes de morir, dice que existe el dato final, que es el 2. Entonces, el dato 2 es cualquiera. ¿Por qué? Pues porque viene de la URL, ¿sale? Entonces, la forma en que ustedes pueden mandar información hacia sus clases es la misma forma en que ustedes la han estado mandando de traer de manera tradicional. Simplemente tienen que saber en qué momento lo van a estar ejecutando. Entonces, por ejemplo, este método que es el de escribir mensaje, ahora lo habilito para que funcione y ahora tiene muchísimas cosas más. Antes de nacer, me dice, cuando nació, me dice que tengo el dato cero, es decir, el método cero es cuando nace, es el 45, simplemente esta es una palabra que yo puse. El dato 1 es cuando mando ejecutar el método que escriba y el objeto final cuando muere. Entonces, no es que se revuelvan pensando de que ahora la programación orientada a objetos ustedes le tienen que mandar el dato y tienen que pasárselos por las clases. No, las clases y los métodos precisamente para eso sirven, para que ustedes tengan unas nuevas funcionalidades y puedan obtener la información como la han estado veniendo haciendo de manera tradicional. ¿Sale? Felipe, espero que te haya quedado más. Sí, me dice Felipe que sí, que esa era su duda que tenía. Esta era la duda que tenías, ¿verdad, Felipe? No el método de pasar parámetros por una función. Ahorita, de hecho, lo vamos a hacer. Vamos a mandar un método un parámetro por este método. Perfecto, claro, le quedó muy bien. Esa es la intención aquí, es una pausa muy importante. Esta es la función de un webinar, damas y caballeros. El que podamos resolver dudas en el momento y les quede súper claro y lo hagamos con ejercicios. No se esperen tanto a una interacción en el video de pregunta, comentario, respuesta, pregunta y demás. Sí se puede hacer y se va a hacer, pero esta es una forma muy buena, creo, de que podamos ir entendiéndonos de manera más rápida. ¿Sale? Por ejemplo, entonces vamos a olvidar que podemos pasar información por aquí, que es por el método URL, simplemente una URL o un formulario, y tenemos nuestro archivo. Regresamos a nuestro sistema. Ya si quieren, ni siquiera le pasamos esto. Ahora lo que me indican que puede ser el tema retomando, privado, pues ya lo vimos, marca un error que precisamente aquí me dice que estoy mandando llamar un método y que no es posible porque este método es privado. Entonces me dirían, bueno, entonces ¿para qué puedo crear un método y le declaro privado si no lo puedo utilizar? Bueno, la intención es de que a lo mejor escribir un mensaje sea público, pero ¿a poco no pasa que el único método que nosotros, eh, un método, un método que no creo que todo sea público, o cualquier persona a ustedes les puede decir dame dinero, o la acción de dar dinero, doy dinero. El método dar dinero, esta acción, no cualquiera la puede hacer, es decir, no todos pueden desde afuera mandarlo llamar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Podemos precisamente a partir de otro método, podemos ejecutar esto, pero va a ser precisamente a partir de que no cumplamos ciertas reglas. Es decir, si nosotros pedimos dar dinero acá, pues va a seguir diciendo lo mismo. Entonces nosotros dejamos el método escribir mensaje lo dejamos porque es público, que es este, cualquier objeto puede acceder a este método, pero aquí adentro de este método, lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a hacer esto. Voy a decirle con la palabra this, adentro de mi método, le voy a pedir que ejecute el método que se llama dar dinero. Entonces ya vimos que desde afuera no se puede, pero desde adentro de la clase, es decir, en alguna funcionalidad que se tenga adentro de la clase, se puede mandar llamar a este método porque es precisamente interno. Entonces, cuando yo voy para acá, pongo el yo escribo y el doy dinero.
Es decir, obviamente ustedes no van a decir, es que pues, no, si me dices doy dinero, pues no lo voy a ejecutar. Pero si me pides escuchar solicitud de dar dinero, pues puede que precisamente yo pueda determinar si te doy dinero o no te doy dinero. ¿En base a qué? A si eres mi familiar, no eres mi familiar, tienes reglas, me estás pidiendo por favor. Es decir, existen muchísimas cosas. Y ya sobre estas reglas que programen dentro de su método, precisamente ejecutan el método dar dinero o no doy dinero. Esto precisamente puede ser de esta manera: public function dar, escuchar, oír, petición. ¿Sale? Entonces alguien nos escucha una petición y aquí decidimos precisamente, podemos poner aquí por ejemplo, en la petición existe mensaje y aquí vamos a ver el mandar los datos por un parámetro. Decimos si el mensaje es igual a por favor, aunque sea aquí todo junto, vamos a ejecutar el dar dinero. De lo contrario, ponemos un mensaje: no doy dinero. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy declarando un método público que cualquiera puede mandar ejecutar, es decir, desde mi objeto cualquiera lo puede ejecutar. Vamos a mandar mi mensaje y vamos a mandar un parámetro. Y vamos a decirle hola. Y acá ya está guardado. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando lo guardemos? Que dice, no doy dinero. ¿Por qué no está dando dinero? Porque el mensaje que nosotros mandamos en nuestro método, cuando lo mandamos pedir, cuando lo mandamos ejecutar, el mensaje que le mandamos aquí decía hola, pero no decía por favor. Entonces, fíjense, aquí solamente estoy guardando este, y si le doy por favor, me dice doy dinero. Entonces, esto es lo que sirve para ustedes para ejecutar cosas. Aquí podremos pedir más cosas o hacer más cosas y a lo mejor es dame dinero por favor. Y vean que las reglas y las operaciones las hacemos en un método público para utilizar un método privado que no necesariamente puede ejecutar cualquiera, porque precisamente este de dar dinero, pues va a tener la acción al 100% de decir, pues es esto, ¿no? Saco de la cartera y te doy el dinero. Pero nosotros vamos a tener esto. Esto te sirve, por ejemplo, para sistemas, para extraer información, insertar información a partir de ciertas validaciones que ustedes puedan estar haciendo en su clase. ¿Sale? Entonces aquí nosotros vemos que nosotros vamos a declarar precisamente los parámetros, vamos a declarar cómo vamos a estar declarando, cómo vamos a estar mandando la información. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí de esto? Esto es un argumento. Esto es un argumento que le estoy declarando a este método para que pueda ser utilizado dentro de mi método. Y en la forma en cómo le mando la información a este argumento es desde la petición y puede ser de acuerdo al tipo que queramos esperar. ¿Sale? Sí, ya Abdul, ya le contesté. Sí, los métodos solamente pueden así ser declarados. Ok. Me preguntan acerca de Protect y de Private. Lo vamos a ver ahorita. A ver si nos alcanza el tiempo para llegar hasta allá. Porque precisamente tendremos que llegar hasta clases hijas. Entonces vamos a ver si nos alcanza el tiempo para llegar hasta las clases hijas y vemos el tema de Protect. Por eso nada más ahorita declaré públicas y privadas, porque me interesa ver esta parte. Entonces, dudas o preguntas acerca de cómo declarar un método privado, cómo utilizar un método privado dentro de la misma clase, cómo mandarle un parámetro a un método y poder ejecutarlo dentro de mi método. ¿Alguna duda, damas y caballeros?
Estoy leyendo las dudas y también les estamos ayudando a resolverlas. Sí, les está ayudando a resolver las dudas para que podamos avanzar, ¿sale? Entonces, igual si nos ayudan con sus dudas, eh, recuerden, esto es precisamente el punto de esto, es que podamos resolver lo antes posible estas dudas y podamos avanzar y podamos entender nuevas cosas, damas y caballeros. Muy bien, perfecto. Darwin, hablaremos del árabe en otras sesiones. Darwin, pues lo veremos precisamente, digo, y las dudas que sean del tema ahorita. Tenemos muchísimo tiempo para seguir haciendo webinars y vamos a seguir hablando de muchas cosas. Y seguiremos, vale. Entonces, la siguiente cosa que vamos a trabajar, damas y caballeros, va a ser las propiedades. Van a ver qué son las propiedades. Vamos a ver qué son las propiedades. Las propiedades son precisamente, vean, las acciones es como cuando nosotros hablamos, escribimos, hacemos, y las propiedades son las características que nosotros tenemos dentro de una clase que vamos a poder nosotros estar trabajando, ¿sale? Entonces es mm, como nuestro nombre, como nuestras acciones, como mi nombre, mi edad y demás, ¿sale? Igual de esto vamos a tener que utilizar el public o privado. En este caso vamos a declarar precisamente una variable o una propiedad, mejor dicho. Y aquí hemos utilizado dos tipos de nomenclatura de nombres que obviamente nos recomiendan de la PHP de manera correcta, que es en mayúsculas acá, las palabras en mayúsculas, primeras palabras en mayúsculas, acá camel case, y en las propiedades nosotros podemos utilizar esta misma nomenclatura o podemos utilizar camel case o podemos utilizar el tipo de nombres con subrayados al separar las palabras, es decir, nombre, persona. Entonces, con esto yo estoy declarando que en mi clase existe el nombre de la persona, existe edad, humano, vamos a dejarlo para ser congruentes, y humano. Entonces, los dejamos, por ejemplo, vacíos o nulos o los dejamos así. Entonces, estamos declarando que estamos teniendo nuestras propiedades y estas pues no tienen nada más, no es más que simplemente para almacenar información que está dentro de nuestro, nuestro entorno. Entonces, podemos declarar, por ejemplo, o podemos hasta visualizar la información de manera más rápida. Entonces, ponemos aquí temporalmente mi nombre, vamos a poner el mío, nada más. Hoy temporalmente vamos a poner mi edad. Entonces, ¿cómo los vamos a utilizar? Vamos a dejar de utilizar este método por el momento y vamos a decirle que quiero imprimir el humano. Y recuerden que vamos a utilizar el guión mayor que y vamos a extraer ahora el nombre del humano. En este caso vamos a declararle que es el nombre del humano. Y cuando lo mandamos llamar vamos a darnos un error. Y aquí me dice que mi nombre es Claudio. Darwin, al final les vamos a comentar acerca de los voluntarios. Si quieres platicar sobre el tema, ahí es donde vas a poder participar.
Hugo me pregunta si vamos a ver el autoload hoy. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Si no, lo vemos en la siguiente clase. ¿Cómo obtener el nombre de una clase igual? Eh, em, ok, Norman Fernández. Norman Fernández, ahorita respondo a tu duda. Listo, entonces retomando. Con esta línea número 5, lo que estoy haciendo es acceder al nombre del método, estoy accediendo al valor almacenado de una propiedad de mi clase humano, ¿sale? Y aquí estoy declarándolas. Pero recuerden que al final del día las propiedades no necesariamente tienen que estar declaradas en un principio y la recomendación es que regularmente quedará así, no hay nada. Entonces diríamos, ¿cómo hacemos para declararle la información? Pues de hecho lo que podemos hacer es que es primero declarar la información y decirle el ser humano, el nombre del humano va a ser Claudio. Y cuando nosotros, para que vean que es diferente, mg, vean, sigue apareciendo. Pero ¿qué es lo que hice? Es que antes en la línea 5, desde el objeto, es decir, aquí mandé llamar el objeto, con el método para acceder a las propiedades, le estoy diciendo que la propiedad va a tener este valor. Y lo que está haciendo es que se está utilizando acá. Entonces, imaginan que ustedes creen que sea posible que la propiedad nombre y edad de ustedes pueda ser visualizada y pueda ser afectado por cualquiera. ¿Les gustaría que esto pasara? Es decir, cualquiera les pudiera cambiar el nombre y de manera permanente quedara el nombre ya cambiado. ¿A ustedes les gustaría esto, damas y caballeros? No, no les gustaría. Les gustaría que fuera que fuera privado, ¿no? Porque precisamente no cualquiera debería de hacerlo. Entonces, vamos a ver, private y private, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que me va a decir que no puedo acceder a esta propiedad para poder precisamente cambiarle el nombre. Y tampoco voy a poder acceder tan fácilmente a esta propiedad, ¿sale? Entonces, ahora tenemos que declarar o tenemos que decirle precisamente que, que pues nuestro sistema tiene una propiedad que se llama nombre y tiene otra que se llama edad, pero están declaradas en nulos. Entonces, ¿cómo las vamos a declarar? Aquí vamos a jugar con un parámetro, damas y caballeros, aquí vamos a jugar con un parámetro que es importante y van a ver por qué se utilizan estos métodos, por ejemplo, el destructor y el constructor. Entonces, vamos a utilizar el constructor y vamos a declarar en el constructor que vamos a decir que this nombre va a ser igual a Claudio. ¿Sale? Pronware. Vamos a poner ahorita para que vean. Pronware. Y en el mismo método deberíamos de poderlo escribir. ¿Sale? O lo podemos poner en algún otro método que tengamos público. ¿Y qué les parece si hacemos uno para este mismo que diga public function decir datos? Entonces, el decir datos personales va a ser un método que me va a permitir mandar un eco y escribir el nombre y a lo mejor poner un eco br y también decir mi edad. Entonces lo que estoy indicando aquí, o la edad del humano, aquí lo que estoy haciendo, damas y caballeros, es que estoy accediendo a métodos privados, que son estos, pero solamente con una función que es pública y que no hace otra cosa. Entonces vamos a declarar en el constructor, en el momento en que se construye, vamos a declarar mi edad, que quedamos que mi edad es de 28 años,
Entonces vamos a declarar que estas son mis datos y vamos a decirle que mi objeto al momento después de ser creado, humano, decir datos personales, y vean lo que va a pasar, que no pone mi nombre. Vamos a ver por qué no pone mi nombre. Ok, allá. Porque es esto. Listo. Entonces pone que mi nombre es Pronwer y que tengo 28 años. Entonces, precisamente lo que hicimos es que desde el constructor tenemos esta situación. Tenemos un objeto que tiene un nombre, una propiedad y tiene una edad, que es un dato interno y que tiene precisamente una forma en cómo mostrar estos datos sin hacerlos exponentes o hacerlos visibles para que los puedas modificar. Es decir, nadie puede modificar esta información. ¿Sale? Entonces, ya que los declaramos privados, precisamente estamos trabajando en esta parte. Ahora, una parte muy importante. El crear precisamente esto, el que nosotros trabajemos con clases, lo que nos indica es que podemos crear muchos objetos de la misma información, muchos objetos de una misma clase con diferentes características. Entonces, imagínense un humano 2 va a ser igual a la clase new user, a la clase ser humano. E igual le vamos a pedir los datos a humano 2, ¿sale? Eco, y vamos a ponerle humano 2. Y aquí vamos a ponerle humano 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que estamos haciendo que nuestro humano tengamos dos humanos. Fíjense, tenemos un humano acá 1 y tenemos un humano 2. Entonces, cuando vamos al sistema, vean, déjenme, hago un poco más de espacio para que los diferencien, para que exista diferencia. Entonces, vean que ahora tenemos un humano 1 y un humano 2. Pero ya se fijaron que los dos humanos tienen el mismo nombre y la misma edad, a pesar de que son dos objetos diferentes. Son dos objetos diferentes que precisamente deberían de tener un comportamiento diferente, pero tienen la propiedad igual, que es nombre. Entonces, eso como que creo que no es muy correcto. ¿O sí? Deberíamos de tenerlos de manera diferente, ¿no? Deberíamos de identificarlos de diferente manera porque este es un humano en una variable y este es otro humano en otro objeto. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Y cómo deberíamos de diferenciarlos? Pues en el momento en que nacen. En el momento en que nacen, deberíamos de ponerle aquí nombre y edad. Entonces, en lugar de ponerlo fijo, lo que vamos a hacer es que es variable en el método constructor. Fíjense, estoy trabajando en el constructor. Le voy a poner nombre y le voy a poner edad. Entonces, espero que en el momento en que se cree un objeto, en este momento en que se esté creando un objeto, yo le asigne la información a este objeto en sus propiedades. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues en el método en que lo estoy construyendo, que es aquí. En la línea número 5 yo estoy construyendo este objeto. Por lo tanto, aquí es donde yo le voy a poder pasar estos valores. En este caso me pide nombre y le vamos a poner Pronwer y le vamos a poner comillas y le vamos a poner edad. Yo sé que debería de ser mayor. Vamos a ponerle edad 1 y acá vamos a ponerle Pronwer 2 y va a tener la edad 1. Entonces aquí para que lo vean más, el nombre y la edad. Entonces fíjense, lo que estoy haciendo es crear dos objetos con información diferente para que se comporten de manera diferente. Y cuando lo pongo, pues es esto. Ya tenemos un objeto que tiene una propiedad diferente, que es Pronwer 1, y tenemos el objeto número 2, que tiene la propiedad Pronwer 2 y propiedad de edad 2. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que utilizando el envío de información por los parámetros, estamos precisamente manipulando información privada que obviamente debería de tener reglas,
para hacer este tipo de asignaciones, pero con esto nosotros estamos utilizando. Entonces, cuando ustedes vean que se crea una clase y se esté enviando este tipo de parámetros, quiere decir que se está enviando al método constructor. El método destructor, a pesar de que tiene paréntesis, no tiene parámetros. Es decir, no le puedo mandar ningún parámetro el destructor. Simplemente hay que dejar aquí las acciones que nosotros tengamos que hacer. El constructor puede funcionar como un método set, cualquier método como get. No. Aquí es muy importante. Los métodos get y set es el tipo que nosotros designamos para hacer algo. Es decir, por ejemplo, este método set, este método podríamos declararlo como un tipo método get, es decir, que extrae información para mostrarlas. Es decir, se declara como que para eso. No quiere decir que en un principio solamente pueda funcionar para esto. No hay una palabra reservada que aquí que le digamos get para decir solamente puedes extraer información. No, no existe. El método como tal de el construct no está diseñado tampoco para hacer exclusivamente un set o un get, sino precisamente lo que está haciendo es que estamos extrayendo. No puedes ponerle al método constructor el objeto de get para que aquí exista un return, porque el return tendría que ir a este, a este objeto y este objeto en sí mismo, pues se convierte en el objeto de la clase. Entonces, no puedes almacenar una información de extraerla con este método y almacenarla aquí. Entonces, este es exclusivamente para un set en el tema de que podemos asignar valores y un get en el tema que podemos mostrar información al momento en que se ejecuta el método. ¿Sale? No necesariamente puede ser un get de almacenar datos en la variable o en este archivo, porque al final del día lo que hace es construir el objeto. Entonces no puedes ponerle aquí para el objeto y la respuesta del get. Entonces no es de esa manera, Julio Santos. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, damas y caballeros, con respecto a el tema de qué es una clase, qué es un objeto, que es una propiedad, que es un método, los parámetros que se le pueden mandar a un método, los parámetros que se le pueden mandar al constructor? ¿Dudas o preguntas, damas y caballeros? Digo, algunas las estamos respondiendo en el chat, en escrito, algunos son rápidas de responder, algunas las estamos colocando. Mientras escriben sus dudas, les respondo a no sé quién era, Norman Fernández, de que si pregunta que utilizando, esto es saliéndonos un poco del tema de programación orientada a objetos, que cuál es la diferencia entre hacer esto y hacer esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia sí es que este recibe variables, es decir, esta es una var y puede imprimir el valor de la variable. Acá si nosotros ponemos var, lo que va a hacer es imprimir esta palabra var, y que si son más rápida cualquiera de ellas, sí. Por milisegundos es más rápido utilizar precisamente la comilla sencilla, porque aquí no hay una interpretación de la cadena, y sin embargo aquí sí hay una interpretación de la cadena para identificar variables adentro de la cadena. Entonces, esta sí es un poco más rápida, son milisegundos, es decir, son respuestas muy, muy, muy rápidas. Esto implica, obviamente, en que el tema de aplicaciones gigantes como Facebook, o sea, solamente aplica, solamente es mostrado, puedes ver el performance de este tipo de mensajes cuando trabajas en aplicaciones tan gigantes como Facebook, que manejan miles de millones de transacciones y operaciones por segundo. Entonces, en ese momento es como te das cuenta, Norman. Que Francisco Quiroz, ¿qué es una propiedad? Ok, imagínense precisamente, la intención es de que lo hice de esta manera, es que es el ser humano. Piensen en un ser humano. El ser humano precisamente tenemos
características y tenemos acciones. Es decir, yo como ser humano tengo color de cabello, tengo color de ojos y todos ustedes también tienen color de ojos, color de cabello y todos ustedes pueden hacer lo mismo que yo, que son mis acciones como hablar, caminar, cantar. eh, lo hacemos, son cosas que todos podemos hacer, pero las hacemos de diferente manera, en base a cierta información. Y a pesar de que precisamente tú, Francisco, pues tú tienes una propiedad o una característica que se llama nombre. Yo también tengo una característica que se llama nombre, edad, estatura, peso, y tú también la tienes. El tema es que las propiedades en una clase son eso, son esas características, esos datos que van a conservarse y que tú los puedes cambiar o los vas a tener de manera diferente para que puedan diferenciarse. Es decir, por ejemplo, aquí el humano uno que creé aquí es el objeto nace y el nombre o la propiedad nombre tiene el valor de pronoer 1 y la edad es igual a 1. Aquí yo creé otro humano que tiene propiedad nombre pronoer 2 y la edad 2. Es decir, estos dos son objetos o son dos humanos diferentes. ¿Por qué? Porque tienen diferente nombre, es decir, tienen diferente propiedad que los hace ser completamente diferentes y comportarse de diferente manera, a pesar de que el nombre de esa característica sea el mismo. ¿Sale? Espero, Francisco, que te haya quedado un poco más claro. Si no lo vemos y lo podemos trabajar más. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, damas y caballeros? No creo que lleguemos a más acciones. Lo que vamos a hacer es de que este tema de eh, programación orientada a objetos lo vamos a seguir ampliando para la siguiente clase, ya que precisamente si nosotros leemos acerca de la programación orientada a objetos, pues el día de hoy lo que vimos fue propiedades y métodos, nos faltan constantes, autocarga de clases, constructores y destructores ya lo vimos, visibilidad ya lo vimos, nos faltaría ver y explicar más el tema de herencia, nos faltaría ver el tema de la resolución de ámbito, lo estático, la abstracción de clases y demás cosas, ¿sale? Entonces nos faltan varias cosas de este temario que es de clases que corresponde eh, al tema de paradigmas de la programación, que es programación orientada a objetos. Entonces, esto no lo vamos a alcanzar a ver hoy, sin embargo, pues lo vamos a seguir viendo en los demás webinars. El siguiente webinar es el próximo sábado a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Recuerden que estamos trabajando constantemente para hacer más webinars. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, damas y caballeros? La clase siempre tiene que tener métodos o constructores. No siempre. De hecho, si por ejemplo nosotros lo que hacemos es quitarlo, guardo mi clase y mi clase se ejecuta. No necesariamente tiene que tenerlos. Sin embargo, se recomienda que se tenga porque obviamente tienen que pensar en todo el paradigma de la programación orientada a objetos. Y ustedes deben de pensar que precisamente una clase se crea y se puede meter un constructor. Por lo menos declárenlo, déjenlo vacío, déjenlo, si no ven una utilización real, déjenlo como tal vacío. En la destrucción también piensen lo que tienen que dejarlo vacío. Si lo van a dejar vacío, bueno, justifiquen por qué no están utilizándolos. No tenemos parametrización, es una clase que no se utiliza así, no es necesario hacer nada a la hora de que muera, pero simplemente justifíquenlo para que puedan precisamente documentar por qué no utilizan este tipo de métodos, que son uno de los métodos más importantes porque es el principio y es el final. No, Francisco, los parámetros, me dice que si, pregunta que si las propiedades es lo mismo que las propiedades es lo mismo que los parámetros. No, las propiedades están asignadas a una clase, es decir, esta propiedad le pertenece a esta clase y cualquier método, cualquiera de estos métodos puede utilizar esta propiedad. Un parámetro es propiedad exclusiva del método donde se declare. Es decir, este método tiene el construct, tiene el método, tiene la propiedad nombre. Entonces le puedo poner nombre construct para hacer una referencia. Entonces, este
que está aquí, solamente lo voy a poder utilizar en este ámbito de este método. Si en este método yo quisiera utilizar este parámetro, no lo puedo utilizar aquí porque fue declarado solamente y exclusivamente para recibir información para este método. Entonces, no es lo mismo un parámetro que un método, que una propiedad. PHP Unity, sí, sí veremos PHP Unity. PHP Unity está por pruebas unitarias. No lo ubico aquí donde está. Unity, pero sí, hay por aquí un tema de pruebas unitarias. Entonces sí, veremos pruebas unitarias. El objeto instanciado humano igual a new se puede asignar a una nueva variable y esta actúa como objeto. Sí, este tema también lo veremos acá, lo tenemos aquí, es de las siguientes cosas que se llama clonación de objetos. También lo veremos. No lo veremos ahorita, lo vamos a ver en las siguientes clases. Se puede tener varios constructores con se puede tener varios constructores con diferentes números de parámetro. No. Se puede más bien, lo que puedes hacer, dependiendo si no quieres mandar todos, es decir, si no quieres mandar la edad, la puedes dejar declarada aquí. Entonces podemos dejar declarada que la edad sea así. Entonces la dejo así y no quiero mandarle la edad. Entonces aquí no quiero mandarle a este, no le quiero mandar la edad. Entonces, es esto. Y bien, entonces un definir variable en la línea número 12 en index número 12. Ok, es este. ¿Sale? Entonces, aquí, si se fijan, aquí Pronware, el objeto Pronware, tiene la edad, tiene de 6, pero en la instancia, en el momento en que lo instancié, en este momento, no le mandé la edad. Y a este sí le mandé la edad, que era de 2, y a este no le mandé la edad. Entonces, lo que hice es que declaré que posiblemente este puede llegar vacío. Entonces, hasta esto lo puedo dejar así, sin nombre. ¿Sale? Entonces, fíjense que queda sin nombre y puedo decir que el primer objeto que declare lo puedo dejar, podemos hacer otro. Entonces, este lo dejamos sin valores. Este le dejamos el 2, el 3, el 2. Era más fácil al revés, pero bueno, ya lo hicimos. 3. Ok. Entonces este es el 3. Y fíjense, a uno no le paso ni nombre ni edad, a otro nada más le paso el nombre y al otro le paso nombre y edad. Y cuando lo ejecuto, tengo nombre, objeto nace, sin nombre, y tiene 6. Humano 2 tiene objeto nace, tiene proner 1 y tiene el 6 porque es el valor que le asigné y tiene acá el nombre y la edad. Entonces, los parámetros de los métodos puedes declararlos a que tengan un valor por defecto para que aunque no envíes esta información, precisamente puedas tener una variedad. Entonces, no es necesario declarar un método con diferentes tipos eh, de parámetros. Muy bien, Francisco Quiroz. Sí. Ok. Perfecto. ¿Dudas o preguntas, damas y caballeros? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas, damas y caballeros? ¿Es mejor declarar el dato de foul en PHP o en la base de datos? Declarar el dato de foul en PHP o en base de datos. No sé, es una pregunta muy genérica, Norman. No sé a qué referirte, es decir, o sea, aquí a lo mejor necesitas el dato nada más de valor de pi o necesitas un valor de una variable que no está en la base de datos o que es operacional. Entonces, pues no puedes declararlo en la base de datos porque no es de la base de datos. Y a lo mejor aquí sí tienes precisamente un dato que es de la base de datos y que de hecho no lo deberías de declarar aquí. Entonces va a ser mucho el análisis que ustedes determinen qué propiedades van a declarar, cómo las van a declarar. Y pues obviamente la información depende si está en la base de datos es porque es dinámica y demás. ¿Sale? Ok, perfecto. Pues parece que todas las demás
preguntas. Parece que todas las demás preguntas las resolvieron en, en escrito algunos. Veo que ya varios les respondieron por el chat. Entonces, pues hasta aquí terminamos lo que fue el webinar del día de hoy, que vimos precisamente lo que es una programación orientada a objetos, los inicios, y vamos a seguir viéndolo. Los temas que están aquí en la forma correcta. Recuerden que pues son muchísimas cosas que vamos a estar viendo y revisando. Ahorita nos estamos enfocando en la programación orientada a objetos. La intención es de que recordemos, veamos y sigamos esta parte. Y programación orientada a objetos pues tiene muchísimas cosas. Creo que nos vamos a tardar otras 2 clases en recorrer completamente la programación orientada a objetos. Yo espero que si entran a la siguiente clase pues ya hayan visto este video para que puedan ustedes seguir avanzando. Recuerden, damas y caballeros, que tenemos nuestro portal, que es la comunidad de PHP. En el portal de la comunidad de PHP tenemos los diferentes perfiles para que ustedes puedan entrar y conocer a nuevas personas. Por ejemplo, tenemos a Gustavo Ernesto Julián, que vive en la Ciudad de México. Él decidió poner público su correo electrónico. Es decir, fue una decisión de él, no es que nosotros lo pongamos. Ustedes pueden decidir si dejan su correo público o no. Es integrante desde el 2013, ya es un integrante que tenemos desde hace tiempo. Recuerden que nosotros iniciamos desde el 2010, entonces tenemos muchísimas cosas más. Él pone aquí en su perfil, miren, es muy interesante que pongan, por ejemplo, él dice que no tiene certificaciones en Zen, está trabajando en la versión 5.4, hay que ayudarlo a pasar a las versiones posteriores. Por ejemplo, él no tiene patrones de diseño con Factory, From Controller tampoco, programación orientada a objetos, parece que sí, dice que sí la tiene, sí sabe, entonces no sabe trabajar con extensiones en C para PHP, no ha trabajado con pruebas unitarias, a lo mejor lo invitamos al curso de programación con pruebas unitarias. Es muy importante, por ejemplo, que llenen su sección de experiencia para que los conozcamos con sus palabras, el nivel de inglés, miren la definición de qué tipo de cosas trabaja con Drupal, Symfony y demás. CSS, Java, tiene un buen nivel. Su Twitter, por si ustedes lo quieren contactar. Y, por ejemplo, si ustedes tienen dudas o quieren platicar con él, ofertas de trabajo, invitarlo a un proyecto, trabajar en algo, ustedes pueden mandarle un mensaje privado. ¿Sale? Entonces, el estar aquí como integrante de la comunidad les ayuda muchísimo para conocer a más personas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es en Comunidad de PHP, es nuestro Twitter. Este video lo vamos a colocar precisamente en este canal de YouTube, donde tenemos los webinars y tenemos diferentes tipos y tips. Por ejemplo, este de instalar PHP, pues es para que ustedes pudieran tener el mismo entorno de trabajo que yo tengo y que pueda ser más fácil. En el Facebook también nos pueden ayudar. Si viven en la Ciudad de México, pueden participar para que vayan a los meetups. Los meetups, damas y caballeros, los meetups son para que conozcan en persona, eh, conozcanlos en persona a más desarrolladores de PHP, tomemos una chela, conozcamos de algunos temas de tecnología, pero lo más importante es tener ese contacto humano. Recuerden, los meetups son para tener un contacto humano. Eh, Esto es algo muy importante que acabamos de liberar, damas y caballeros, lo liberamos el día de hoy. Es que si ustedes quieren a nivel nacional o internacional que un grupo nazca y que crezca como el que nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México, pues lo pueden hacer, ¿sale? Comunidad de PHP en tu ciudad o país. eh, los organizadores o el encargado de este tipo de grupos va a tener su propio correo electrónico, como va a ser Aguascalientes @comunidad de PHP o Argentina comunidad de PHP. Si viven en otro país, si ustedes quieran hacer la labor que nosotros hacemos, adelante. Los podemos invitar para que sean como coordinadores. Les vamos a patrocinar el tema del Meetup para que tengan Meetup en su ciudad y pueda ser ilimitado. Es decir, el Meetup, la plataforma de Meetup, que es muy buena para reuniones, te permite creo que hasta 50 personas de manera gratuita. Entonces, si hacen un buen trabajo, nosotros les patrocinamos para que sea ilimitado como el de nosotros. Participen en el Git. Tenemos el Git precisamente de nosotros. Hay un Git donde está GitHub, perdón. Tenemos un GitHub donde eh, pues vamos a estar subiendo más información. Yo espero ver si puedo subir este código que acabo de crear. Lo subo ahí y lo puedan ustedes descargar.
Y obviamente les vamos a apoyar con nuestras redes sociales, son bastante grandes. La intención es que los ayudemos a que lleguen más personas a su grupo que estén haciendo. Tendrán precisamente un blog personalizado como es aguascalientes.comunidad.org, como nosotros tenemos, que es blog.comunidadphp.org, para que ustedes escriban ahí sus artículos y obviamente el logotipo personalizado para que ustedes puedan indicar que están trabajando, por ejemplo, en Aguascalientes o están trabajando en Argentina con la comunidad de PHP. Esto depende de ustedes como quieran. Y pues van a poder precisamente llegar a más personas organizando reuniones, pueden ser instructores aquí en nuestro webinar, pueden realizar pláticas en escuelas o demás, o promover PHP en redes sociales y nosotros lo apoyaremos. Entonces, este enlace se los dejo a todos ustedes por si alguien de ustedes quiere llevar PHP a su ciudad o a su país y puedan divulgarlo. Y de manera general también les dejo este de voluntarios, que es de voluntarios de manera general para que se registren. Si alguien quiere ser parte de la comunidad de PHP como voluntario, se puede registrar. Les estoy dejando aquí en el chat. Espero que puedan ver en el video, puedan ver el enlace. Y pues hay muchísimas actividades que pueden hacer de manera presencial o de manera de cursos en línea, como por ejemplo ahorita en cursos en línea tenemos a varias personas que nos están ayudando a atender a los cientos de personas que están aquí en el webinar. Nos están ayudando a resolver las dudas de manera de texto, las que son parecidas, y pues sea más rápido avanzar en esto. Darwin, no hay un chat. En el webinar no hay un chat, solamente hay dudas o preguntas para que nosotros las podamos responder. Por eso no ves un chat. No, Darwin, no puedes ver las demás preguntas de los demás. Por eso precisamente tenemos voluntarios que lo que están haciendo es que leen las preguntas de todos ustedes y les ayudan de manera escrita a algunas que ya respondí o a algunas que son más rápidas de responder. Hugo Ramírez pregunta que si vamos a hacer webinars para ver los patrones de diseño. Sí, como les comenté, damas y caballeros, estos webinars ahorita los estamos haciendo para recorrer todo lo que es PHP de manera correcta, que es una de las formas que nos van a ayudar para ser un verdadero profesional en PHP. Y sí hay unos patrones de diseño que vamos a recorrer y que vamos a platicar sobre ellos. A lo mejor no soy yo, a lo mejor es algún otro voluntario. La intención es que los webinars sean variados, entonces están cordialmente invitados. Si ustedes están viendo el video y quieren dar un webinar y contribuir a la comunidad de PHP a llegar a más personas, adelante, ¿sale? Y sí vamos a llegar a eso. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, damas y caballeros? Damas y caballeros, ¿alguna duda o pregunta? Los parámetros pasados por el constructor no es necesario que coincidas con los parámetros de la clase instanciada. No entendí tu pregunta, Julio Santos. ¿Podrían dar también de MVC en algún momento? Sí, Oscar. De hecho, los patrones de diseño se incluye MVC y vamos a dar un webinar de MVC en el momento en que lleguemos a esa parte de patrones de diseños, Oscar. Sí lo vamos a dar. ¿Alguna otra duda o pregunta, damas y caballeros? ¿Dudas o preguntas? Vamos a enseñar a conectar PHP con MySQL. Sí, de hecho, los invito para que vean el webinar, damas y caballeros. Los invito a que vean al meetup de la comunidad de PHP de julio. Damas y caballeros, los invito a que vean este meetup porque precisamente en este video del meetup, precisamente expongo todos los temas que se tienen que ver en esta sección de programación adecuada, programación profesional. Entonces aquí les platico exactamente de manera general todo lo que hemos visto y claro que sí, vamos a ver, les pongo el enlace en el chat para todos, este chat sale para todos y para que vean todo lo que vamos a seguir dando ahí. ¿Para cuándo el curso de MVC? No sé, creo que nos toca... déjenme ver. Programación estructurada. Híjole, no te podré decir para cuándo, pero cada 8 días vamos a estarlo dando. Vamos a ver si podemos hacer el calendario de esta parte, pero yo esperaría que en unas cuantas semanas. ¿Sale?
¿Dudas o preguntas, damas y caballeros, más? Y mi examen de PO, ¿por qué no aparezco en los resultados? ¿Dónde estás? Abdul Casio. Abdul, pásame tu perfil y lo revisamos para ver por qué no aparece tu examen, Abdul Casio. Casiano. No, bueno. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que puedan seguir trabajando con nosotros. Entonces, eh, por favor, ayúdenos a difundir la comunidad de PHP. Esta es la comunidad de PHP. Recuerden, todos somos parte de la comunidad. Podemos hacer que PHP crezca en su ciudad o estado, ciudad o país. Y asistan a los meetups, participen con nosotros. Tenemos mucho, mucho por seguir haciendo en la comunidad de PHP. Casiano, Abdul Casiano, ahí están tus exámenes. Programación orientada a objetos, sacaste 10 de 10. PHP básico, sacaste 9 de 9, 9 de 10. Entonces, yo ahí veo tus exámenes. ¿Vale? Muchas gracias, cuídense, hasta luego.